Damos una cordial bienvenida al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y es cómo identificar al Dios verdadero y cómo identificar a su pueblo. Y la razón para hablar de este tema hoy es porque el otro día contactó conmigo una persona que está estudiando la Biblia y me hizo esta pregunta y dijo, oye, mira, estaba viendo las redes sociales y hay gente que pregunta eso, que con tantos dioses que ha habido, ¿cómo sabemos que el nuestro, que Jehová es el Dios verdadero? Es más, ¿cómo sabemos que nuestra forma de adoración es la correcta? Y la verdad que es una pregunta muy lícita y que muchas personas sinceras la hacen. ¿Por qué? Porque la realidad es que desde la antigüedad las naciones han tenido sus dioses, miles y miles de dioses. Y evidentemente estas personas creían que su Dios era el verdadero. Entonces, ¿cómo demostrar cuál es el auténtico? Pues fijaros, el vídeo que vamos a hacer hoy lo vamos a dividir como en dos partes. La primera es demostrar cuál es el Dios verdadero, el único, y por otro lado vamos a contestar cuál es su pueblo. Cuando uno analiza la historia y se va a la antigüedad, al principio de la historia, se va a dar cuenta que los primeros imperios, como podrían ser los sumerios, los egipcios, tenían una gran cantidad de dioses. Eran imperios muy poderosos que deslumbraron al mundo. De hecho, incluso al día de hoy, pues la gente queda muy admirada a ver las pirámides, las esfinges, las tablillas sumerias. Eran imperios muy llamativos, muy poderosos, muy avanzados para su tiempo, y evidentemente pues la gente de aquella época pensaba que sus dioses eran los que bendecían todo aquello. Es interesante, por ejemplo, vamos a hablar primero de Egipto, que ellos tenían cientos y cientos de dioses, Isis, Horus, Set, Anubis, prácticamente había un dios para cada cosa. Sin embargo, en la Biblia encontramos un relato muy interesante, y es que en un momento determinado de la historia de Egipto, los israelitas, que todavía no se les llamaba así, eran los descendientes de Jacob, pues llegan allí. Al principio se quedan de buena manera, pero al final son esclavizados. Ahora, en ese periodo de esclavitud que se encuentran allí, pues fueron ridiculizados por los egipcios. Decían, mirad a ver vuestro Dios, dónde está, nuestros dioses nos bendicen, vosotros solo sois esclavos. Pero llega un momento en que Jehová, el Dios de ese pueblo, dice a Moisés, vas a ir al faraón y le vas a decir que va a dejar salir a mi pueblo, que se acabó la esclavitud, que van a ser libres. Claro, cuando Moisés va a hablar con el faraón, ¿qué dice él? Pero tú estás loco. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo os deje salir? Jehová, ¿quién es? Un Dios que no tiene ni templo, que no tiene imágenes, un Dios invisible. ¿Y qué ha hecho por vosotros ese Jehová? Mirad, estáis como esclavos. Eso planteó el faraón. ¿Quién es Jehová? Bueno, después de ese desafío, ¿qué ocurrió? Todos conocemos el relato. Jehová fue mandando diferentes plagas, concretamente 10 plagas que devastaron Egipto, lo dejaron en ruinas. Pero es interesante que cada plaga que mandó iba dirigida a un dios de ellos. Si alguien quiere saber más información de eso, que ponga algún comentario en el video y se lo podemos mandar por escrito. El tema es de que Egipto sufrió una derrota humillante. Sus dioses, incluido Faraón, que también era considerado dios, sufrieron de una manera inimaginable y el pueblo al final salió libre. Claro, alguna persona dirá, bueno, yo no creo en ese relato que menciona la Biblia, porque a fin de cuentas, eso está escrito en el libro de Éxodo, que lo escribió los judíos, que son los que adoran a Jehová. Claro, ellos no van a escribir cosas malas de su Dios, van a poner historias que les favorezca, vale. Puede que usted no crea en ese relato, pero usted sí tiene que creer en la historia, ¿verdad? La historia no la han escrito los judíos. Y cuando uno ve la historia, tiene que pensar, ¿dónde están hoy en día los dioses de Egipto? ¿Dónde está Iris? ¿Dónde está Horus? ¿Dónde está Seb? ¿Dónde está Anubis? ¿Dónde está Amat? ¿Dónde está Monrad? Han desaparecido. Y esto no es casualidad. Os pido que me acompañéis a la Biblia, a Ezequiel capítulo 30, el versículo 13. Y ahí fijaros las palabras que vienen. Dice, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Destruiré también los ídolos repugnantes y les pondré fin a los dioses inútiles de Nov. Bueno, Nov es la antigua ciudad egipcia de Memphis. Aquí hay una profecía que se escribió hace muchos siglos que dice
que Jehová pondría fin a los dioses de Memphis, a los dioses de Egipto. Y bueno, puede que usted no crea en el relato de las 10 plagas, pero sí tiene que creer en la historia. Y estas palabras que aquí están escritas se escribieron mucho tiempo antes de la venida de Jesús, cuando los dioses egipcios existían con mucho poder. ¿Y qué ha ocurrido? Que la profecía que dio Jehová sobre esos dioses se ha cumplido. Él dijo que los iba a destruir. ¿Y qué queda de ellos? Queda solo la historia, la arqueología, alguna película que hacen de vez en cuando, pero han sido destruidos. El caso es que Jehová dijo que iba a destruir a los dioses egipcios y los destruyó. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Amon-Ra? Sí, Amon-Ra fue la principal deidad en Egipto durante un tiempo. Pues en Jeremías 46:25 se profetizó también que Jehová iba a ir contra él y su culto desapareció por completo. Esto en Egipto. Vamos a ir ahora a los dioses sumerios, de donde luego vienen los acadios y los babilonios. Ellos tenían sus dioses, Enlil, Istar, Marduk, y la verdad que eran dioses para los babilonios muy poderosos. De hecho, vuelve a ocurrir lo mismo. Israel, debido a su desobediencia, están en el cautiverio como esclavos también. Se les llevaron para allá. Se les trató muy mal. Y los babilonios se reían de los israelitas. Decían, mira a vuestro Dios. ¿Dónde está vuestro Dios? Los dioses de Babilonia nos han hecho un imperio. Ganamos las batallas, estamos bien. Y vuestro Dios invisible, Jehová, no ha hecho nada por vosotros. Bueno, el caso es que si vamos ahora al libro bíblico de Daniel, al capítulo 2, versículo 47, vamos a ver unas palabras muy interesantes que dijo Nabucodonosor, el que fuera rey de Babilonia durante muchos años. Y decimos que es muy interesante porque si leemos el relato completo, lo que vamos a ver allí es que Nabucodonosor tiene un sueño que le inquieta mucho, y él lo que desea es que le digan cuál ha sido el sueño y la interpretación. Él acude a sus astrólogos, a sus magos, a sus sacerdotes, pero ninguno es capaz de interpretarle el sueño y mucho menos decirles cuál fue. Y Nabucodonosor, que no era tonto, y que sabía que realmente esos sacerdotes, la mitad eran falsos, era toda una estafa, no les quiso contar el sueño. Dice, no, porque si os cuento el sueño os vais a inventar la interpretación. No. Si realmente los dioses están con vosotros, me podréis decir el sueño, ¿no? Bueno, el caso es que nadie pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor. El único que pudo fue Daniel, un profeta de Jehová. Y claro, cuando Daniel ahora le cuenta el sueño y la interpretación, Nabucodonosor queda asombrado, porque lo que ningún otro dios había podido hacer, ahora el Dios de Daniel lo había hecho. ¿Y cuáles fueron las palabras del rey? Pues, por favor, acompañarme, Daniel 2:47, y dice, el rey le dijo a Daniel, el Dios de ustedes es verdaderamente Dios de dioses. O sea, reconoció que era el verdadero Dios. Los otros no valían para nada. Y nuevamente, ahora alguna persona que nos esté viendo dirá, bueno, yo no creo en este relato, yo no me creo esta historia, yo creo que se la han inventado el judío y lo han puesto aquí, ¿vale? Pues puede ser, vamos a aceptar esa idea. Pero nuevamente hay algo que no puede negar estas personas, es la historia. La historia no la podemos negar. Acompañadme, por favor, ahora al libro bíblico de Isaías, al capítulo 13, los versículos 19 y 20. Isaías 13, versículos 19 y 20. Y aquí hay una profecía que hace Jehová contra la ciudad de Babilonia, y dice, y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Nunca será poblada, y por todas las generaciones estará deshabitada. Ningún árabe colocará allí su tienda. Bueno, estas palabras que se escribieron mucho tiempo atrás, antes de la llegada de Cristo, decía claramente que Babilonia iba a ser destruida. ¿Y qué iba a pasar con los dioses de Babilonia? ¿Iban a poder hacer algo para proteger la ciudad? Nabucodonosor, su ejército, los habitantes de allí estaban muy seguros.
no solamente porque tuvieran una gran ciudad amurallada, un gran ejército, no, sino porque sus dioses estaban con ellos. ¿Qué ha ocurrido con la ciudad de Babilonia? Pues como dijo Jehová, quedó destruida por completo, quedó en ruina y nunca más ha sido habitada. De hecho, si alguien quiere, puede ir a Irak ahora mismo y visitarlo, y lo único que hay ahí es ruinas. Es curioso e interesante que cuando Irak lo gobernaba Saddam Hussein, él había pensado hacer un proyecto de reconstruir Babilonia, hacer ahí como un centro turístico, algunas casas. Curiosamente, estalló una guerra allí y ese proyecto desapareció. Pero la realidad es que Jehová profetizó que Babilonia sería destruida, sus dioses no iban a poder hacer nada, y a día de hoy Babilonia está así. Nuevamente nos encontramos con una victoria del Dios invisible, del Dios que no tiene una representación, que no se le hace ídolos, Jehová. Y una derrota de los grandes dioses de la antigüedad. Y esto es historia, esto no es fe. Esto se puede comprobar. Ahora entendemos cuando en Ezequiel 8 se hablaba de que las mujeres lloraban por el dios Tamuz, Damuzi en la lengua sumeria de los babilonios, que iba a ser aniquilado, que iba a ser exterminado. Sí, los dioses de Babilonia fueron un verdadero fracaso. ¿Qué podemos decir de los dioses griegos? Me llama la atención que en Hechos, capítulo 14, versículo 12, cuando Pablo va a predicar a una ciudad, él y un discípulo, están allí y claro, cuando ellos hacen unas obras que son milagrosas, la gente de repente dice, wow, pero estos hombres ¿quiénes son? Y dicen, deben ser Zeus y Hermes. O sea, confunden a los cristianos con dioses por las obras tan poderosas que hacían. O sea, el culto a los dioses griegos en el siglo I era algo que estaba muy latente. Bueno, yo pregunto, ¿quién es Zeus hoy en día? ¿Quién es Hermes? La gente, preguntar a la gente normal de la calle qué saben de los dioses griegos. Bueno, los que hayan estudiado un poco de mitología quizás sepan algo, pero la mayoría ni eso. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a un chico si sabía quién era Atenea o Atena, es una diosa de la mitología griega. ¿Sabéis qué me dijo? Dijo, ah, sí, sí, Atena la conozco, Atena la conozco. Me sorprendió porque él no había estudiado mitología. Y digo, ah, sí, ¿de qué? Y dice, sí, sí, porque hay una serie de dibujos que se llaman Los Caballeros del Zodiaco y ahí aparece. Claro, me quedé como, ah, o sea, lo único que ha quedado de una diosa tan importante de la antigüedad, Atena o Atenea, son unos dibujos que han hecho actualmente. Wow, han quedado en el olvido. Esos dioses, ¿dónde están ahora? Están muertos, desaparecieron. Sin embargo, el Dios vivo Jehová sigue estando ahora. Y sus siervos, los siervos de Jehová los podemos encontrar en la calle, los podemos encontrar llamando a nuestras puertas, mandándonos cartas, llamándonos por teléfonos, en carrito, están por todos los sitios. ¿Dónde están los dioses de los griegos? ¿Dónde está, por ejemplo, los dioses de los filisteos? En Primera de Samuel, capítulo 5, se habla acerca de Dagón, un dios filisteo que era mitad hombre, mitad pez. Ahí se nos relata que los filisteos tienen una victoria militar sobre Israel y se llevan el arca de Dios al templo de Dagón. Y ahora empiezan los problemas para los filisteos. Cuando van por la mañana al templo, la imagen de Dagón, una gran estatua que había, está en el suelo partida. Empiezan a tener problemas de salud muy serios. El caso es que nuevamente nos encontramos con lo mismo, un conflicto entre Jehová, el Dios verdadero, y el Dios ahora de los filisteos, Dagón. Nuevamente, la persona que no sea creyente dirá, bueno, yo no creo en ese relato, ¿vale? No creas en ese relato. Pero ¿dónde está Dagón? ¿Quién sabe quién es Dagón hoy en día? Es más, ¿me sabríais decir el nombre de más dioses filisteos aparte de Dagón? No. ¿Qué ha pasado con Baal de los cananeos? Lo mismo, ha desaparecido. Baal, que tantos enfrentamientos tuvo contra Jehová, desapareció. ¿Y qué podemos decir de los romanos? Sí, ese imperio que al principio persiguió ferozmente a los cristianos. Bueno, pues parecía que el dios de los romanos, Júpiter, su dios principal, y otros tantos que tenían, como era Mercurio, Saturno, bueno, pues parecían dioses de verdad, dioses que estaban apoyando a la nación romana, estaban conquistando el mundo entero. Y nuevamente los cristianos, ese pequeño grupito al principio,
Siervos de Jehová, pues no, el Dios de ellos, ese Dios invisible que no tiene ídolos, estaba perdiendo. Bueno, ¿dónde está Júpiter? Hoy, ¿dónde está Saturno? Han desaparecido. ¿Dónde está Minerva? Desaparecieron por completo. Y nuevamente Jehová venció. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. Ahora llegamos, por ejemplo, a la época prehispánica en el continente americano. Grandes dioses como era el dios azteca Quetzalcóatl, dioses incas como era Viracocha, Inti. ¿Qué ocurrió con todos estos dioses? ¿Han quedado en el olvido o simplemente de ellos ha quedado algo cultural? ¿Cómo desapareció esa religión? ¿Cómo desaparecieron esos dioses? Pues muy sencillo, porque eran dioses creados artificialmente por esas naciones, por esos pueblos. La Biblia lo dice claramente lo que son esos dioses. Vamos a leerlo directamente de ella. Si me acompañáis por favor ahora al libro de Salmos, vamos a leer el capítulo 115 y de ahí vamos a leer varios versículos. Vamos a leer del 4 al 8. Repetimos, Salmo 115, 4 al 8. Os pido que por favor lo busquéis en la Biblia para que lo leáis con vuestros propios ojos, para que podáis convenceros. Jehová dice claramente de los dioses de las naciones, incluidas las naciones prehispánicas, que los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. A esos dioses hay que moverlos, hay que sacarlos en procesiones. Ellos no se mueven. De su garganta no sale ningún sonido. Pero dice, la gente que los hace llegará a ser igual que ellos. También todos los que en ellos confían. ¿Qué pasó con todos los dioses de Mesoamérica? ¿Qué pasó con todos los dioses que tenían los mayas, aztecas, incas? Pues lo único que ocurrió, que como eran dioses falsos, dioses de barro, dioses inventados por ellos, que cuando llegaron los conquistadores, cuando llegan los conquistadores con armas, simplemente con armas superiores, con un ejército militarmente más preparado y avanzado, acabaron con ellos. O sea, si realmente Quetzalcóatl, la Pachamama, Viracocha, Inti hubieran sido dioses verdaderos, hubieran protegido a su pueblo. No hubieran permitido que unos bárbaros con un ejército superior los arrasaran e impusieran su religión y sus creencias. ¿Qué podemos decir de otras religiones que había en África, en tribus, ahí perdidas, aisladas? Lo mismo. Han desaparecido porque eran dioses falsos. Entonces, lo que nos queda claro es que desde el principio de la humanidad hasta nuestros días ha habido, sí, miles y cientos de dioses, pero todos inútiles. Y ha ocurrido que cuando algunos de esos dioses y esas naciones han peleado o se han puesto en contra de Israel o se han puesto en contra del Dios verdadero Jehová, han sufrido espantosas derrotas y han desaparecido. Y ahora, a día de hoy, cabe preguntarse, en Egipto, ¿qué queda en Egipto de Isis, Horus y Set? Nada, nada. En Egipto, la mayor parte de la población es musulmana. Y hay un 10% de la población que son cristianos coptos. Pero tanto los musulmanes como los cristianos coptos, ellos adoran, lo pueden hacer de manera incorrecta, evidentemente, porque son adoraciones diferentes, pero ¿a quién adoran? Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová. En Babilonia, la actual Irak, ¿a quién se adora? ¿Se adora a Marduk? ¿Se adora a quién? ¿A Enlil? No. ¿A Enki? Tampoco. Se adora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque la mayoría son musulmanes, ya sean de la rama chií o suní. Se sigue adorando a Jehová. En Grecia, bueno, ahí están los cristianos ortodoxos, pero adoran a Jehová. Que ellos no lo llamen Jehová, pero es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En Roma, en Italia, en Europa, se adora a Jehová, aunque no le llamen Jehová. ¿Y qué decir del continente americano? Toda Sudamérica. ¿Quién adora actualmente a Inti? ¿Quién adora a Viracocha? No, lo tienen simplemente como festivales culturales. Se adora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y alguien me puede decir ahora, bueno, pero quedan los hinduistas o los budistas. Bueno,
Los budistas, para empezar, no creen en dioses. Creen en entidades, creen en espíritus, no creen en dioses. Y el hinduismo, si vamos a hablar del hinduismo, vamos a hacerlo bien, en profundidad. El hinduismo, para empezar, sus libros sagrados, la mayoría no están traducidos. No están traducidos, por lo cual la gente no ha tenido oportunidad de saber qué dicen. Pero si uno los lee, si uno entiende el sánscrito, la lengua de ellos, lo que se va a dar cuenta de que en esos libros solo se hablan de cosas locales. Sus dioses, a diferencia de Jehová, no interactúan contra otros dioses como los de Babilonia, los de Egipto. No, no, no. Te cuentan unas historias mitológicas y no hay interacción. En los libros de los Vedas, en los libros de los hinduistas, no vamos a encontrar profecías que lleguen hasta nuestros días y se cumplan, como el caso de que Babilonia nunca más sería habitada. O sea, realmente los hinduistas sí tienen cientos y cientos de dioses, pero es una religión local, aunque sean muchos, aunque sean muchísimos, pero es una religión local. Lo vamos a encontrar en la India, lo vamos a encontrar un poco en Nepal, Tailandia, pero no es una religión, digamos, mundial, que se haya abierto al mundo, no, porque es totalmente local. Lo que pasa es que son muchos, ¿cierto? Sus escritos ni siquiera están disponibles en la mayoría a los idiomas comunes. Y es más, nuevamente, podemos plantear, ¿qué han hecho los dioses, esos dioses hindúes, por su nación? No lograron evitar que los ingleses invadieran la India y la colonizaran. No han logrado evitar que Pakistán se independizara de ello y ahora sea de mayoría musulmana. Es más, en la propia India cada vez está creciendo más el cristianismo, está creciendo más el islam, religiones que adoran al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta de que la mayoría de los dioses, prácticamente todos los dioses que han existido, han muerto ya. Han muerto. O sea, el mundo entero, que es religioso, adora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Menos 4 gatos. Ya está. Esa es la realidad. Ahora bien, en el momento que hemos identificado cuál es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que ha humillado a todos los dioses, que ha sobrevivido al tiempo. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo, no es un Dios que haya sido creado por las manos del hombre. Ahora surge la cuestión de que ya, pero hay muchísimas religiones, el Islam suní, el Islam chií, el judaísmo, cristianos ortodoxos, bueno, los mormones no son cristianos, aunque ellos digan que sí. Eso lo vamos a dejar como grupo aparte. Adventista. Y estamos, los testigos de Jehová, que creemos que somos el pueblo verdadero de Dios. Y ahora vamos a dar las pruebas de ello. Pero ¿cómo podemos nosotros demostrar que de todos esos grupos nosotros somos el verdadero? O como una persona sincera que empezara a investigar podría saber cuál es el grupo verdadero. Ya sabemos que el Dios verdadero es Jehová. Pero ahora, de todos los grupos que hay, ¿cuál es su pueblo? Pues bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que ese Dios tiene libros, tiene su libro sagrado y en él podemos encontrar pautas para saber cuál es su pueblo. Un error muy común que cometen las personas es que ellos quieren elegir una religión. Decir, no, no, yo voy a estar en la religión de mi padre, yo he nacido católico, yo me quedo aquí. Otros dicen, no, no, a mí me gusta mucho algunas religiones evangélicas, porque en vez de estudiar la Biblia, están todo el día de cante, de baile, de fiestecilla, de espectáculo, y es más divertido. Pero eso no es así. Ellos lo que quieren es que una religión les enseñe quién es Dios. Sin embargo, eso no, los verdaderos siervos de Dios lo que hacen es que sea Dios quien te indique cuál es su pueblo. Tiene que ser al revés. Dios es el que te tiene que decir, este es mi pueblo. No el pueblo que tú elijas que te diga, no, este es mi Dios. Y la manera que Dios tiene de decirnos cuál es su pueblo es mediante su palabra. Os voy a pedir que me acompañéis ahora al libro bíblico de Joel. Es un libro profético y en el capítulo 2, versículo 32, aquí se da unas pautas que tenemos que tener en cuenta. Joel 2, 32. Dice, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Claro, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Bien. Para tener salvación es necesario invocar el nombre de Jehová. Es interesante que si vamos a Éxodo 3:15, Jehová dice que mi nombre será hasta siempre. O sea, no voy a cambiar de nombre. Mi nombre es Jehová y va a ser hasta siempre. Y ahora, si vamos a Jeremías 23, versículo 27, vamos a encontrar una pauta para identificar la religión verdadera.
Jeremías 23, 27. Dejar que lo busque. Y allí dice: con los sueños que se cuentan unos a otros, intentan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Dice el texto. Jehová dice: mis enemigos lo que quieren es que mi pueblo olvide mi nombre. O sea, por un lado tenemos el texto de Joel 2:32, que dice claramente que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. O sea, su pueblo usa el nombre divino, usa el nombre de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios, incluso aunque digan servir a ese Dios, lo que intentan es borrar ese nombre, que se olvide. Bueno, veamos un poquito de historia. ¿Qué hicieron los judíos? Sí, los judíos eran el pueblo de Dios, pero Dios les quitó el reino a ese pueblo y se lo dio a otro que produciera buenos frutos. ¿Por qué? Porque fueron infieles. ¿Los judíos qué hicieron? Los judíos, para empezar, no querían pronunciar el nombre divino. Los judíos cogieron y en la Septuaginta, esa traducción que se hizo al griego de las escrituras hebreas, donde venía puesto el tetragramatón, el nombre Jehová, lo cambiaron y pusieron Señor. O sea, hicieron una manipulación de las escrituras. Y en las escrituras hebreas, en muchas partes, intentaron quitarlo. Lo que pasa es que no se pudo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que en los manuscritos más antiguos, en algunos aparece el nombre Jehová. Pero en los más modernos, estos cristianos apóstatas que aparecieron después, influenciados por los judíos, también quieren quitar el nombre divino. Entonces, mientras que Jehová dice, mi nombre es este y es para siempre, y son mis enemigos los que lo quitan, o sea, hay una comparación. Los judíos, que tenían el nombre divino, lo quitan, lo borran. Llega la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante muchos años y en muchas traducciones usaba el nombre Jehová. Todo el mundo conoce la famosa Torre Samad, donde viene Jehová, pero hay muchas más traducciones bíblicas porque durante siglos usaron ese nombre junto al de Yahvé. De hecho, aquí en el canal tenemos un vídeo mencionando diferentes versiones bíblicas católicas en las que se usa el nombre Jehová. Ahora, de repente, ya se ha estipulado que en el culto, en las iglesias, no se debe usar el nombre Jehová. Pero Yahvé tampoco, o sea, el nombre no se debe de usar. Bueno, nuevamente, Jehová nos está diciendo quién es su pueblo. Dice, mi pueblo va a usar mi nombre, porque para ser salvo tienen que invocar mi nombre. Y mis enemigos quitan el nombre. Los católicos dejan de usar mi nombre. Los judíos dejan de usar mi nombre. Y ahora diréis, bueno, pero el mundo evangélico sí usa el nombre de Jehová. Sí, pero cada vez menos. Y es interesante que, por ejemplo, la última versión Reina Valera que conseguí, la del 2020, ha cambiado el nombre Jehová por el nombre Señor. ¿Sí? Os invito a todos a que podáis comprobarlo. Las sociedades bíblicas, esa sociedad evangélica, también se ha sumado a la moda de los judíos y de los católicos de quitar el nombre divino. Y donde pone Jehová, poner Señor. Nuevamente, es el propio Dios de Abraham, Isaac y Jacob el que dice, mis enemigos quieren que olviden mi nombre. Claro, es el propio Jehová el que te está diciendo, los judíos, la Iglesia Católica y el mundo evangélico son mis enemigos porque están borrando mi nombre. ¿Quiénes son los que van declarando de casa en casa, por las calles, en los carritos, por teléfono, por carta, que el nombre de Dios es Jehová? Y ahora alguno dirá, no, la pronunciación es Yahvé. No, la pronunciación es Jehová. Y quien quiera prueba se le puede dar. Pero no es el tema, aunque fuera Yahvé. Tampoco lo queréis usar. Queréis que el nombre de Dios sea olvidado. Es algo que a Satanás le encanta y desde luego que a sus seguidores también. Esto es una de las pruebas más claras para identificar cuál es el pueblo de Dios verdadero, quienes adoran al Dios verdadero. Pero hay más. Por ejemplo, ¿cuál es la marca identificatoria de los cristianos? ¿Cómo podríamos saber cuáles son los cristianos verdaderos? Porque hay muchas ramas. Jesucristo profetizó que sus seguidores al final iban a terminar mezclados con falsos cristianos. Él dijo, mira, vosotros sois el trigo, pero vais a terminar con mala hierba. Pablo profetizó que habría apostasía dentro de las congregaciones y que esto llegaría hasta el tiempo del fin. Pero Jesús da unas pautas para identificar cuáles serían sus seguidores, cuáles son los cristianos verdaderos.
Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, ahora concretamente a los versículos 34 y 35, allí se nos dice Jesús, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo les he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Claro, la marca identificatoria del pueblo de Dios sería el amor. Ahora bien, todas las religiones dicen, no, yo amo al prójimo, yo amo. Sí, todas lo dicen, pero todas lo demuestran. Es más, ¿cuál es la mayor prueba de amor? Jesús lo dijo, no existe mayor prueba de amor que uno esté dispuesto a dar la vida por sus amigos. Dar la vida por los demás. Esa es la mayor prueba de amor. Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a amar al enemigo. Sin embargo, la mayoría de las religiones, estas religiones que afirman que sirven a Jehová, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, constantemente al prójimo le han matado. O sea, las guerras de religiones han sido terribles. Católicos contra musulmanes en las cruzadas. La guerra abierta que tiene el mundo islámico contra los judíos es conocido, llega hasta nuestros días. Las barbaridades y la cruel guerra que hubo entre católicos y protestantes que dejó diezmada Europa fue algo horripilante. ¿De realmente mostraron amor? Yo os hago una pregunta. ¿Os imagináis alguno de vosotros que si Jesús viviera en nuestra época hubiera ido a una de esas guerras? No. Si Jesús estuvo dispuesto a morir por los demás, ¿podéis imaginaros a Jesús vestido de militar? No, ¿verdad que no? Es más, cuando vamos al libro bíblico de Isaías, ahí se menciona una característica de cuál sería el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que está muy relacionado con el principio de Juan, del amor a los demás. Pero vamos a leerlo. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 4 dice, en la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de las cumbres de la montaña y será elevada. Bueno, sigue hablando de que la casa de Jehová en el tiempo del fin sería establecida. Dice, y a ella afluirán todas las naciones. ¿Para qué? Y muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos. Sí, en el tiempo del fin habría personas que irían a la casa de Jehová para ser enseñados por él, no para ser enseñados por pastores, párrocos, tradición oral, no, para ser enseñados por él mediante la Biblia. Y fijaros el versículo 4, nos queremos quedar sobre todo con esta idea. Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Sí, los siervos de Jehová no aprenderían la guerra, no harían el servicio militar, no irían a matar a otros porque se lo ordenara un Estado. No, ellos amarían al prójimo y amarían al enemigo. Y a día de hoy, mientras los cristianos de Rusia van al ejército a matar a otros cristianos de Ucrania, mientras los judíos de Israel están matándose con los musulmanes de Palestina, así sucesivamente, con todas las guerras, los testigos de Jehová van a prisión, son encarcelados, son golpeados, en algunos casos han sido ejecutados, porque no van a la guerra, porque no están dispuestos a matar a nadie, porque prefieren, como dijo Jesús, dar su vida por los demás a quitársela. Eso es lo que haría un cristiano verdadero en la actualidad. Pregúntese usted, ¿mi religión qué ha hecho? ¿Ha demostrado este amor o ha hecho todo lo contrario? Si usted es católico, ¿sabe lo que es el edicto de Tesalónica? ¿No? Investíguelo. Si usted vive en el continente americano y conoce un poquito la historia, ¿sabéis qué ocurrió en el año 1537? Unas palabras que dijo el Papa Pablo III. Tuvo que hacer una bula que se llamaba Sublimis Deus, en el que se decía que los habitantes de Latinoamérica, en la parte de donde llegaron los españoles primeramente, luego llegaron los portugueses, los ingleses, tenían alma. Claro, estaréis pensando, ¿cómo que
los habitantes de América tenían alma. Que sí, al principio, cuando llegaron aquí los conquistadores, pensaban que las personas que habían encontrado, lo que llamaríamos los indios, no tenían ni alma, que no eran personas, que eran animales. Y eso lo creía la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica a los habitantes de América no los consideraba seres humanos, los consideraban animales sin alma. Y el Papa Pablo III tuvo que hacer una bula explicando que sí, que eran seres humanos y que tenían alma. ¿Eso es el amor? ¿Ese es el amor del pueblo de Dios? ¿Esa es la señal que dijo Jesús? Por su amor os conoceréis. Que cuando llegan a otro pueblo, a otra civilización, porque son inferiores, los consideran animales sin alma. Esa es la señal. El Islam, ¿qué clase de amor tiene? ¿Qué clase de amor tiene? Ninguno. Muchos diréis, te estás centrando sobre todo en las ramas cristianas. Sí, sí, porque claro, no puedo hablar de todo, es imposible, no hay tiempo. Si alguien quiere saber por qué el Islam es falso, en este canal hay una colección de vídeos mostrándolo. Su profeta era de todo menos amoroso. Su profeta, en primer lugar, era pedófilo. Tuvo relaciones sexuales con una niña. Y la justificación que dan los musulmanes es, no, pero es que la historia miente, no tenía 6 años, esperó a 9. Wow, sí, qué bueno es. Él mismo reconoció estar endemoniado. Él mató por dinero. Él hizo de todas las barbaridades posibles. Fue a la guerra, fue a matar. La prueba es de que cuando uno mira el entorno del Islam hoy en día, aunque hay mucha gente pacífica y buena, pero donde están ellos hay guerras, hay muerte. ¿Por qué? Porque imitan a su profeta. Es una religión expansionista. Y aunque a veces sus apologistas intentan mostrar algunas suras y algunas ayas del Corán que se habla del amor, la realidad es que no. La Sharia es una barbaridad, una salvajada. Cuando uno analiza la historia del Islam bien, va a ver que hay de todo menos amor. Cuando uno estudia la Iglesia católica, va a haber crímenes por todos los sitios. Ya no solo hablamos de lo que hizo en el continente americano, que ni consideraba seres humanos a las personas sin alma. ¿Qué pasó en las cruzadas? Los judíos, ¿qué podemos decir de ellos? El propio Dios, el propio Jehová, lo dice en la Biblia, lo dice en las escrituras hebreas. Os voy a quitar el reino, no os quiero ya. Vuestro sacrificio me da asco porque sois traidores. Decís que me adoráis, pero no lo hacéis. Todo esto, si lo vamos sumando, nos identifica cuál es la religión verdadera. Por otro lado, la religión verdadera, el pueblo de Dios, tiene que seguir lo que Él ha enseñado. Cuando uno va, por ejemplo, al siglo I, se da cuenta que la Trinidad no aparece por ningún lado. No aparece. Los judíos no creen en ninguna Trinidad. Los cristianos del siglo I no creen en ninguna Trinidad. De hecho, uno de nuestros hermanos, Samuel Fernández, hizo una serie de vídeos y entre ellos hay uno que dice 9 padres de la Iglesia que pensaban que Jesús fue creado. Sí, en el siglo I, II y III, todo el mundo entendía que Jesús había sido creado. ¿Queréis la referencia? Luego os pongo el enlace en la descripción del vídeo. Los cristianos del siglo I, y lo reconoce la Iglesia Católica, los primeros padres de la Iglesia eran milenaristas, es decir, creían en el reinado de Cristo de 1000 años. ¿Quién tiene esa creencia hoy en día? ¿Musulmanes? No. ¿Católicos? No. ¿Protestantes? No. La tienen básicamente los testigos de Jehová y los adventistas. Eran cuartodecimanos. ¿Qué significa? Que la celebración que hizo Jesús del pan y el vino, que la mayoría de las iglesias lo hacen de manera semanal, en el siglo I se hacía de manera anual. En el siglo II se hacía de manera anual. O sea, todos los cristianos lo hacían así. ¿Quién hoy en día está siguiendo las cosas como dijo Jehová que se hiciera? Como se hicieron en el siglo II, como se hacía en el siglo I. Solo hay un grupo. Y son los testigos de Jehová. Y por último, cabe pensar, si existe un Dios amoroso, que nos quiere, que nos ama, se tiene que comunicar con nosotros de alguna manera. El Dios verdadero Jehová dijo en su palabra, en la Biblia, en Mateo 24:14, que estas buenas del reino, estas buenas noticias se predicarían por todo el mundo. ¿Quién está predicando acerca de Jehová? No acerca de la Virgen, no acerca de los santos, no. Que de hecho ahora en las redes sociales pues hay muchas discusiones teológicas sobre María, ¿es madre de Dios o solo madre de Jesús? O solo madre... O sea, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Quién está predicando por toda la tierra habitada?
Cuando tú ves a dos personas que están hablando de Jehová por la calle y van con una Biblia y llaman a tu puerta, ¿por qué no piensas que sean católicos, evangélicos, adventistas? Mormones ya hemos dicho que no son cristianos, son una secta rara, eh, que creen que hay unos alienígenas por ahí teniendo hijos y nosotros venimos de por ahí, Dios es alienígena. Bueno, los mormones que ya son, es una risa, no es que ni quiero hablar de ello, es como si hubieran cogido un argumento de una peli de Star Wars y lo hubieran convertido en religión. ¿Quién está cumpliendo el mandato de predicar? ¿Quién está enseñando cuál es el nombre de Dios? Solo hay un pueblo, y es el pueblo, se llama Testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová han existido desde siempre. En este canal también tenemos un vídeo explicando que los testigos de Jehová han existido desde la antigüedad hasta nuestros días. Si alguien tiene duda, invito a que pueda verlo. Y la verdad es que podría seguir dando pruebas y pruebas y más pruebas de cuál es la religión verdadera. Pero ¿sabéis qué pasa? En un vídeo no se puede explicar absolutamente todo. En un vídeo se pueden dar unas ideas. Pero con estas ideas que ya hemos mencionado, si la persona es sincera, se va a dar cuenta de cuál es la verdad. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Pues lo que tiene que hacer es pedir un estudio bíblico, contactar con algún testigo de Jehová y pedir que le enseñe el resto de doctrina. Y se las va a enseñar. Que le ayude a conocer a Jehová. Pero que le ayude, como dijo Jehová, en los últimos días la gente vendrá a mi santa montaña y yo les enseñaré. Que sea Jehová el que nos enseña mediante su palabra, no mediante la patrística, no mediante la tradición, no mediante cancioncitas, no. Que sea Jehová el que nos enseñe, mediante su palabra, la Biblia. Hemos explicado claramente, solo hay un Dios verdadero. La historia lo muestra. Y solo hay un pueblo que esté demostrando servir a ese Dios. Ahora, todos nosotros tenemos la responsabilidad de investigar más, de ser parte de ese pueblo y de servir a ese Dios. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este vídeo. Espero que la persona que me pidió que hablara sobre este tema, que tenía esta duda, pues le haya quedado claro. Decidí hacer el vídeo porque es una pregunta que me la hacen muchísimas personas. Y claro, dar una explicación de 45 minutos como la que acabo de dar ahora no es algo que se pueda estar haciendo constantemente. Entonces he preferido hacer un vídeo para que quede aquí la explicación, para que cualquier persona que quiera saber la respuesta lo pueda ver. Y porque además hay muchos hermanos muy bien preparados que pueden ampliar esta información y que si lo desean pueden escribir en los comentarios del vídeo, podéis hablar con ellos, porque lo importante, como decía el texto de Joel 2:32, es que el que invoque el nombre de Jehová va a ser salvo. Y eso es lo que queremos. El pueblo de Dios lo que queremos es que cada vez más personas invoquen el nombre de Jehová y puedan ser salvos. Pues bueno, hasta aquí por hoy. Un saludo a todos y os mando un cordial abrazo desde Madrid, España. Hasta ahora.